Hola Hilda, qué gusto tenerte por acá. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Hilda Rodríguez. Ella va a iniciar el diplomado con niños. Nos va a hablar un poco del seminario que ella va a dar, que es la parte introductoria a todo el trabajo que se va a ir haciendo durante 10 meses. Entonces, bueno, es un gusto escucharte, Hilda, un poco comentarnos qué piensas tú, cómo has pensado este seminario del trabajo con niños, con padres, todo lo que implica esta clínica. Bueno, yo te agradezco, Natacha, siempre tu generosidad, tengo que decirlo, no quiero empezar a tirar flores, pero verdaderamente eres muy generosa. Y bueno, yo escribí un poco las cuestiones que me interesan para, bueno, no empezar a dudar y, ¿no es cierto?, y que sea algo aburrido. De entrada lo que quiero plantear, que en tanto nudo lo define el estar conformado por un solo elemento, el que rige sus cruces de acuerdo con el principio de alternancia arriba-abajo. No se trata del paradigma de la enseñanza de Lacan, como muchas veces se cree, ya que el seminario 23 es prueba suficiente de lo implicado por esto que estoy diciendo. Es así porque sin el cuarto no hay manera de articular RSI, real, simbólico, imaginario. Esto es fundamental. Lacan plantea que sin el cuarto, ¿no es cierto?, no hay posibilidad de articular. ¿Y esto cómo se entiende? Cabe entenderse como una de las definiciones, a mi gusto, más fuertes, más duras y subversivas, diría, del discurrir de Lacan. ¿Por qué? Porque el tríptico solo existe merced a este cuarto eslabón rebautizado como síntoma. Esto, ¿no es cierto?, entra en articulación lo que dije antes respecto de los nudos y el síntoma, que no es el síntoma. Una vez que ya formulé esta aclaración, ¿no es cierto?, desde las entrevistas, en este caso con padres, se tratará de escuchar, según plantea Lacan en Lin Su, el lenguaje, el habla en sus puntos de suspensión, silencio, grito, el balbuceo. Con esto quiero decir pronunciar algo de manera entrecortada, dificultada, vacilante. Es decir, que lo que importa a la escucha, ¿qué es? Es lo que escapa a la escucha. Somos una lengua que no está instalada en la boca, sino que vacila en la punta de la lengua. Esto nos lo enseña Pascal Quignard. ¿Por qué? Vacila en la punta de la lengua que busca la pulsión, diremos, ¿no? Fíjense. Entonces, se trata desde el vamos de poner, no de poner todo junto, ¿no?, sino poner en acto a Babel, o sea, lo bárbaro, el balbuceo, puesto que nos encontramos en la bifidez de la lengua. Nuestra lengua es bífida, no es una, dividida, cortada. Por lo tanto, ¿de qué nos habla esto? Si estamos diciendo que nuestra lengua es bífida. Nos habla de la imposibilidad de acceder a una sola lengua. Por supuesto que no estoy hablando del idioma, ¿no?, sino de, por ejemplo, la lengua separada, la lengua todo junto. La lengua todo junto, Harari nos dice en Lin Su que es la otra escena del lenguaje. La otra escena. Miren cómo podemos pensar, articular las cuestiones que ya por ahí sabemos, que estudiamos, a partir de la lengua, del habla, ¿no es cierto? Por eso esto es fundamental, porque nosotros eso es lo que hacemos, trabajamos, digamos, diciéndole al analizante, hable. Cabe señalar que si hacemos
un subrayado, referencia en esto, si hacemos referencia a la entrevista con los padres, que por supuesto pueden llevarse a cabo en más de un encuentro, no está dicho que tenga que ser en uno, esto no excluye atender ¿a qué? A la linealidad armónica donde cada palabra tiene su autonomía. Digamos, la palabra tiende hacia ahí, ¿no? Y nuestro esfuerzo cotidiano es comunicarnos, pero precisamente en el análisis, sobre todo en el ejercicio de las entrevistas preliminares, así llamadas, como ya dije, porque cuando empieza el análisis, cuando comienza, estas quedan como preliminares. Entonces quiero decir que se trata de que el habla, ¿a qué tiende? Va a tender a hablar para comunicarnos, vamos a querer hablar para comunicarnos. Por lo tanto, precisamente queremos dejar afuera todo lo que para el analista, para el psicoanálisis es lo más rico, que es quién habla ahí, qué habla, ¿no es cierto? Entonces, más allá, esto es una gran discusión. Algunos dicen que Lacan puso el acento en lo simbólico, ¿no es cierto? O sea, cuando estudia el lenguaje o cuando presenta el lenguaje. Yo creo que más allá de ese enfoque exclusivista de lo simbólico, que es uno de los registros, pero que ya los analistas estamos estudiando otros registros porque eso solo no alcanza, digamos, tampoco es como una novedad, ay, miren lo que estoy diciendo, no, estamos todos tratando de poder, ¿no es cierto?, ir más allá o incluirlo, pero no solo. Entonces, más allá de este enfoque de lo simbólico, ¿no? Digamos, en la concepción del lenguaje, implica, voy a decirles así, la puesta en obra, la puesta en acto en la escucha o el audicionar. Acá tenemos dos cuestiones, la escucha del significante, el audicionar, si es posible, es difícil, de lo real, ¿cierto? Este audicionar psicoanalítico, ¿de qué se trata? Se trata de atender y registrar en esa operancia del habla, en ese momento en el que en ese momento estoy allí escuchando o audicionando, de registrar qué, de atender a qué, a esa turbulencia que habla de un margen de libertad a poder alcanzar. Fíjense esto, ¿no? Que me quedé pensando cuando lo preparaba para hoy, ¿no? O sea, que no quedarse en qué bien que habla, hay que hablar bien, como nos dicen cuando somos chiquitos. Habla bien, así no se dice, porque estamos aprendiendo. Pero precisamente en el análisis, el analista audiciona o escucha cuando no habla bien. Porque ahí, ya lo sabemos desde Freud, aparece lo inconsciente. Lo inconsciente trabaja nuestra lengua, nuestro habla, ¿no es cierto? Y esa turbulencia no nos habla de un problema, sino de un margen de libertad. Un ejemplo es lo afirmado por Lacan cuando él dice, mejor dicho, queriendo decir la langue, se escuchó decir la langue, todo junto. Fíjense, se escuchó decir, o sea que ahí también nos enseña en acto que el analista tiene que escucharse decir también, porque ahí, ¿qué va a pasar? En lo que se escucha decir, hay algo del orden de una interpretación o, como en este caso, un significante nuevo. Ahí Lacan, sin planteárselo, ¿no es cierto?, inventa un significante nuevo. Roberto Harari, un psicoanalista argentino, lo registra
psicoanalíticamente esto, ¿no? Trata de pensarlo y nos dice, nos enseña que así es la posibilidad de la invención de un significante nuevo. No es que yo digo, bueno, hoy voy a inventar un significante nuevo. Se produce en ese movimiento. Sé que esto que digo es como un poco tonto, que nadie va a estar pensando que sí, bueno, ahora vamos a inventar, pero es algo que surge a partir de algo dejado de lado por la lengua cotidiana, que son los lapsus, los equívocos, ¿no es cierto? El mal hablar, no como cuando nos dicen cuando somos niños, habla bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué nos enseña Roberto Harari? Que ahí aparece en ese movimiento la posibilidad de la invención de un significante nuevo, que dice otra cosa, por eso es nuevo, valiéndose de la turbulencia de un acto de habla. O sea, la turbulencia, lo turbulento, ¿dónde se manifiesta cuando hablamos de la pulsión? ¿No es cierto? Siempre hablamos de la pulsión. En estos actos de habla, y ahí está la escucha del analista para tomarlo, recortarlo, ponerlo a jugar, porque no sabe qué quiere decir, no es que dice, dijo eso y quiere decir, no, no sabemos. Ahora bien, la praxis de Lacan destacó la necesidad de avenirse a las entrevistas, ¿no es cierto? Instaurando una puesta a prueba de la regla en las que tanto el analista, como en este caso vendría a ser los padres del niño, a veces también pueden participar el niño, para que ellos pudieran descubrir lo que va a significar ese análisis. Yo pienso esto, por ejemplo, lo que les estoy diciendo, ¿no? Que para mí es por eso, ¿no es cierto?, que van a descubrir lo que va a significar ese análisis en la medida de su practicabilidad, o sea, de practicarlo en estas entrevistas preliminares en el momento de su puesta en juego en el niño. O sea, el niño va a intuir de qué se trata, pero los padres también. Y el analista también va a hacer la experiencia, porque una cosa es que lo sepa y otra es que se dé la experiencia de ese juego entre ellos. Se advierte que se opera un desplazamiento con respecto a qué? Con respecto a una práctica en que la indicación, entre comillas, dependería de un diagnóstico y en la que el análisis podría resultar el proceso de una puesta en función automática de la regla. ¿Qué quiero decir con esto? Que proponiendo entrevistas preliminares, se invita por fin al sujeto niño analizante, lo que fuere, a considerar que lo que importa es el análisis más que el síntoma, al cual por fin se le da razón, ¿no? Esto es algo interesante, porque no es que, por supuesto, que vamos a trabajar el síntoma y se trata de eso, pero fíjense la experiencia del habla, ¿no? Eso es lo importante, porque además eso sí que es una novedad para el analista y para el analizante, el futuro analizante, y para los padres, porque se produce ahí, no es que ya lo sabemos, ¿no? Sería errado creer que tales entrevistas todavía no son sesiones. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué le llamas entrevista a esto y ya no es una sesión, ¿no? En el sentido pleno de la palabra, y aunque el analista reciba a los padres del niño, como les decía, en ocasiones el niño está presente también, pero ¿de qué se trata estas entrevistas preliminares? De hacer sentir, así lo entiendo yo, ¿no? De hacer sentir al futuro analizante que el movimiento tan especial de ese aparato que se pone en marcha se demuestra andando y por el hecho de respetar o no la regla fundamental. Fíjense, la regla que dice, hable, se trata de eso. Podemos decir más cosas, pero digamos, si lo resumimos, hable. Perdonen que voy a tomar un poquito de agua. ¿Sería correcto entonces pensar que entonces, como les preguntaba antes,
Estas entrevistas ya son sesiones, no son sesiones, ¿no? Para los padres, como para el niño, si es que el niño participase en algunas, no siempre, pero a veces sí, ¿no? Presentan la diferencia de ser organizadas, yo diría, con un objetivo preciso, el permitir del lado del analista la explicitación de todas las condiciones y por parte del analizante una aprehensión de las consecuencias que exigirá esa puesta en acto de ese aparato. O sea, fíjense que no es cualquier cosa, bueno, llegamos, ¿qué tal, cómo te va? Empiezan a hablar, sino que las entrevistas preliminares son tan importantes porque ponen en acto y se valen de lo que va pasando, porque para saber también, por supuesto nunca lo sabemos, pero en un punto nos permite espiar, podríamos decir, ya que hablamos de los niños siempre espían, ya sabemos, espiar con las orejas, como dice Freud, ¿no? Dice que los niños se espían con las orejas. En la noche, cuando los padres duermen, bla, bla, bla. Lo que quiero decir entonces, ahí se pondrá en acto, digamos, qué consecuencias puede haber, qué consecuencias se pueden escuchar, qué consecuencias pueden suceder de esta puesta en acto de este aparato, ¿no es cierto? En el sentido que no sabemos a dónde va, qué va a pasar, no podemos adelantar. Y eso es muy importante porque no lo sabe el analista ni tampoco el niño y menos los padres. Entonces, participe o no de estas entrevistas, ¿no? El niño, quiero decir, si el niño participa o no de estas entrevistas, será importante para el analista, para que el analista se proponga hacer sentir al analizante que ese movimiento, como les decía antes, ese movimiento tan especial de ese aparato se pone en marcha. Ya lo dije, ¿no? Lo que se instaló al término de estas entrevistas es la imposibilidad de verse visto mientras se habla, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque uno está entregado verdaderamente al habla. Y entonces después lo único que puede decir, no, yo no quería decirlo, no, me equivoqué, pero no, pero sí. Así diga media palabra, un pedacito, siempre ya está, ya ocurrió. Eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Y además, ante esa imposibilidad de verse visto, ¿no? Mientras uno habla, se convierte, o mejor dicho, convierte la mirada en la verdadera apuesta perdida. ¿Cuál es la apuesta perdida, no es cierto, en el análisis? La mirada, ¿no? La cuestión es la puesta en acto de la regla fundamental en los niños. Voy a seguir, ¿eh? ¿Puedo seguir un poquito más? Sí. ¿O ya está bien? Bueno, está lindísimo lo que has dicho, pero si dices algo más está bien. Sí, como tener podría tener, pero no, pero digo, me parece que, porque iba a hablar de la lengua de la madre, la leo, todo eso, no, pero que no. Pues, un poquito. Yo creo que sí. Sí, creo que es importante que lo escuche. Bueno, entonces, digamos, esperen que me ordene un poquito porque no sé por dónde iba, a ver. Porque me quedé pensando con esto de la LAN, sí, ¿no? Sí. Y de la cuestión bífida, sí, y lo que tiene que ver con el laleo, ¿no? Justamente sí, lo que trabajamos con los niños. Sí. Que ahí está. Sí. Entonces, si lo dices, sí estaría bastante bueno, lo que quiero decir es que si cada vez que hablamos inhibimos comunicacionalmente la emisión de palabras valija, eso nos dice Lacan, ¿no? Es así
hasta que por alguna brecha del habla, del discurso también podríamos decir, estas acaecen, ocurren, ¿no es cierto? O, muy importante, son audicionadas por el analista, lo cual suele determinar un efecto similar al ser verbalizado en la cura. O sea, que aparezca esto tiene el mismo valor. Entonces, digamos, lo que ocurre es algo sobrecogedor, ¿no es cierto? Porque uno empieza a dar explicaciones. Pero ¿qué plaza? ¿Qué plaza? La plaza, hay que tomarlo, ¿no? Porque eso es un lapsus. La plaza es la plaza del analista, el lugar, pero plaza me gusta. La plaza del analista, porque además con niños tiene que haber una plaza. La plaza del analista en la cura. Y es a partir, ¿cierto? O sea, no. Y quiero decir que no se trata de ningún insight, ¿no es cierto? Porque es una inflexión que retorna en la posición subjetiva del analizante. Esto quiero dejarlo muy en claro. Esto que sucede, que no es ningún insight, no es, uy, qué luz, ya entendí, retorna esto en la posición subjetiva del analizante. O sea, no es que se da cuenta y dice, ay, ahora ya cambié porque con esto que recibí ya... No, sino que eso va haciendo la lengua, tocándola, retocándola, y siempre con el audicionar, porque es importante. ¿Por qué digo audicionar? Como dice Harari, en lugar a veces de escuchar, son dos cosas distintas, ya lo dije, pero lo quiero repetir porque parece como que quiero decir palabras difíciles, porque el audicionar no se trata del significante, sino se trata de lo real, en este caso del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que interesa entonces a la sesión analítica, como dijimos? El idioma, interesa el idioma, es otra lengua que el idioma. No interesa, que hable. La lengua natal no es lo que más interesa, sino uno de los ítems más destacables resulta el que da en hablar de otra cuestión que es muy distinta de la que estoy diciendo, de la que se llama la lengua de la madre. La lengua de la madre, la del laleo, ¿no? Cuando decimos madre, estamos mentando a este gran otro primordial, ¿no es cierto? Que es lo que podemos predicar como vital, con B corta, porque se refiere a los cuidados del cuerpo y hacen, digamos, al canturreo. Pero ¿qué pasa? Como decíamos antes, creo que lo dijimos, ¿no? Si lo repito, decímelo porque se me ocurre, pero por ahí ya lo hablé, porque no tengo todo armado. La madre no habla a su bebé, entonces, como decíamos, como lo hace en otros ámbitos. Entonces, ¿es la madre la que habla? Esta lengua no tiene que ver con el idioma, ya lo dijimos, porque es una excrescencia del idioma, algo que queda por fuera, que resta, ¿no es cierto? Por eso el laleo, la langue, la, ¿no? No son sino modos de atender contra esta lengua. ¿Y qué pasa? Vamos a decir una cuestión que quiero dejar planteada para otro momento. Harari va a trabajar todas estas cuestiones a partir de una invención que es el reallenguaje, que lo escribe con mayúscula. ¿Qué es el reallenguaje? El reallenguaje tiene que ver con lo real del lenguaje. Ustedes pueden decir, ¿pero cómo? ¿Cómo lo real del lenguaje? Si el lenguaje dijimos, ¿no es cierto?, que es simbólico. Lo real del lenguaje, precisamente, se va a armar a partir de los lapsus lingüe, de los sueños, ¿no es cierto?, de lo que aparece de manera inesperada, lo que es inadvertido.
¿no? Esos fonemas a los que cabe llamar de primordiales porque efectivamente están en la constitución de ese, no solamente del niño, ¿no? Pero sí del niño, porque estamos hablando de las entrevistas con el niño. Digamos, no es para hacer una interpretación, es decir, no, usted está, no, sino para escuchar y hacerlo sentir en el análisis, ¿no es cierto? Que se arma, ¿no es cierto? Parece como se arma un sueño, se arma un alfabeto propio en cada uno, generado o que da lugar por el lado de la figurabilidad, como está en el sueño, de imágenes que se dejan volcar en palabras, y que son retazos de la lengua materna. Esto es de Lacan, Conferencia de Ginebra sobre el síntoma. Entonces, retengamos esto, y ya voy terminando. El lenguaje que nos interesa en nuestro saber hacer allí, con variadas constelaciones, no es el que pretende la comunicación, sino aquel que se rige por el, como había dicho antes, me parece, el performativo generalizado. ¿Qué es? Esto lo trabaja Austin, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. Austin. ¿Qué es el performativo? Por ejemplo, si yo digo, supónganse, techo, ¿no? A veces es performativo, a veces, no siempre, pero porque lo que estoy planteando es efectivamente el techo. O sea, cuando aparece un significante, o puede ser un significante, pero que el valor que tiene es efectivamente de eso. Eso es. No que se puede, bueno, y qué se le ocurre con lo que dice, sino que eso aparece como invención del sujeto, como una invención del sujeto. Y ese significante, ¿no es cierto?, es un performativo en el sentido que no hay el performativo es lo que no necesita ninguna otra cosa para ser leído. Es eso que está ahí. ¿Se entiende? Es en acto eso, ¿no? Y generalizado, performativo generalizado, porque implica, por ejemplo, una frase, un texto, ¿no? Y eso que aparece es muy importante porque ¿para qué nos da en el análisis? No para decir, uy, miren, mi analizante hizo un performativo, sino porque eso debe abrirse, trabajarse, ¿no? Desplegarse, y se van a encontrar palabritas ahí adentro. El analizante no quiere mucho saber con eso. No, pero qué sé yo, no se me ocurre nada, no sé qué me está preguntando. Pero un niño, yo creo que un niño, por supuesto, con un tiempo, ¿no?, que está en las entrevistas, en el análisis, sí, porque hay que jugar, dejarse tomar por el juego del lenguaje. Yo creo que voy a terminar, me parece, y les voy a poner un ejemplo. Digamos, ¿dónde hace la aparición esto? Precisamente en el realenguaje, ¿no?, que es una invención que pone Harari, porque, digamos, lo que tiene esto del performativo es autorreferencial, como les decía, no va a otro. Entonces, la aparición de realenguaje, así escrito, es un embutimiento palabrero, ¿no es cierto?, que hace drenar, caer dos cosas. El artículo neutro, que sería lo real, y del, que es una contracción, lo real del lenguaje. ¿Se entiende? Cómo en la Constitución, para poner un ejemplo de qué se trata en el análisis, ¿no?, de este real lenguaje, digamos, que aparece, hace caer estas dos, drena lo por un lado y del, ¿no es cierto? Entonces, digamos, como una piel particularizante, se escribe en singular. ¿Y qué pasa con esto? Invención
de un significante nuevo. Este significante nuevo, estoy inventando ahora, ¿no? Supónganse, es el de un análisis, porque eso es lo que nos importa. Esto no es un análisis, pero no importa. La invención. Uy, no, yo quería decir, ahí lo tomamos. Lo que querías decir, bueno, lo puedes decir, pero tomamos eso, porque ahí está el significante nuevo. Y lo podemos ir abriendo como una valija, abriendo a ver las cosas, por supuesto el analizante, no nosotros, quiero decir, a ver, digamos, esa valija que traía, y ahí nos vamos a poner a jugar de cuestiones que aparecen de un modo novedoso, interesante, y que abren a una situación que quizás de otro modo no aparecía. Bueno, me parece que, por ejemplo, otra palabra y ya está, lingüisteria, ¿no? Que dice la carta. Claro. Lingüística e histeria. También lengua e histeria, ¿no? Bueno, me parece que ya está. Y justo lo escuchamos con los niños, ¿no? En el trabajo clínico. A ver, dime, sí, dime. No me viene ahorita un ejemplo, pero cómo de repente las palabras las pueden decir a medias o entrecortadas. Sí. No sé, estoy pensando en 20 palabras de mi nieta, por ejemplo. ejemplo. Obvio, claro, exactamente, claro. Porque el artificio analítico histeriza al analizante. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Lo histeriza, ¿de qué modo? Al inducir en su decir la pregunta, el cuestionamiento del amo maestro, como la histeria, ¿no? De la demanda de amor, del deseo insatisfecho, entre otros caracteres que podemos reconocer en la histeria, ¿no es cierto? Entonces, por eso en esta invención, digamos, del real lenguaje, decíamos, lo voy a volver a decir porque me parece muy importante para estudiarlo, no para que se repita, la lengua todo junto como el objeto específico de la disciplina lingüisteria, ¿cierto? Entonces, claro, la lengua es el equívoco, ¿no? Justamente. Exactamente como lo dijiste. Es como dice Beckett, al final era el calambur y al principio era el pun, ¿no? Son dos modos, el calambur lo pueden buscar y el pun, que se escribe pum, digamos que son juegos de lenguaje, que él dice que al final se trata de esto. Por supuesto no está hablando del análisis, ¿no? Pero sí en el libro Murphy, él hace un juego retórico y dice, ese juego retórico todo lo penetra, letra a letra, ¿no? Y entonces Julián Ríos, que es un autor argentino que escribe también todo esto, muy interesante, pasa que ya no se lo consigue más, porque no lo han vuelto a poner, dice, el juego del humor es erótico, pues erótica es un buen anagrama de retórica. ¿No está bueno? Sí, claro, muy bueno. Bueno, ahí dejamos acá. Natacha, muchísimas gracias. Creo que le dio un inmenso acercamiento a tu seminario. Ay, bueno, ojalá que así sea y te agradezco infinitamente, Natacha. Te agradezco todo. Yo a ti, Hilda, ya pronto nos veremos en cuerpo. Ay, sí, por favor, nos vamos a ver. Un abrazo enorme. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Chao. Chao.